Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Vero y junto con mi compañera Andrea les vamos a hablar del método biográfico. Les hablaremos de los siguientes temas, así que pongan mucha atención. Hola compañeras, compañeros, maestro. Queremos también comentarles acerca del método biográfico, cuál es su definición, las palabras clave, cuáles son las características principales de este método, cuál es su origen, incluso cuál es su origen dentro de las ramas sociales. También es importante conocer cuál es el método, cuáles son las funciones que cumple este método, cuáles son las ventajas, las desventajas del método biográfico, cuáles son las normas fundamentales que tienen que haber dentro de la entrevista y al final también les vamos a agregar lo que es el ejemplo tanto de cómo el investigador lleva a cabo esta investigación del método biográfico y cómo es el resultado o la recopilación ya como, digamos, como publicación. O sea, ya sacas una vez tu resultado de toda esta investigación y se publica. Entonces también les vamos a dar al final un breve ejemplo de cómo es tanto la aplicación como el resultado. Esperemos que les guste y cualquier duda nos la hacen saber. Si hablamos un poco de la historia y el origen del método biográfico, encontramos dos importantes fuentes. Una nos dice que el método biográfico da inicio en 1920, donde se comienza a utilizar el término historia de vida. Principalmente tenía la finalidad de poder describir la narrativa de una persona, recolectada por el investigador. Otras referencias nos dicen que el origen del método biográfico se encuentra en la obra de Thomas, en 1927. Una investigación básicamente donde el campesino polaco en Europa y en América se centraba en el estudio del campo social, logrando captar la interacción entre los factores que inciden de la manera inesperable en este proceso, en esta transición del cambio. Como ya se mencionó, el método biográfico integra los relatos de toda una vida o de determinadas etapas de relevancia de una persona. Los relatos de vida son aquellos en los que la persona los cuenta tal y como los ha vivido. Las historias de vidas son estudios de casos de una persona. Las metodologías cualitativas es un conjunto de pasos que permite obtener datos sobre las experiencias de las personas y comprender el significado que les otorgan. Las autobiografías es la elaboración de la narración propia de la vida contada por su protagonista. La biografía es la realización de la vida del protagonista que puede ser evidenciada en documentos, ya sea que también se hagan entrevistando al propio biografiado o a otras personas que se relacionen con él en su entorno. Y los biogramas son registros bibliográficos. Si hablamos un poco de la historia y el origen del método biográfico, encontramos dos importantes fuentes. Una nos dice que el método biográfico da inicio en 1920, donde se comienza a utilizar el término historia de vida. Principalmente tenía la finalidad de poder describir la narrativa de una persona, recolectada por el investigador. Otras referencias nos dicen que el origen del método biográfico se encuentra en la obra de Thomas, en 1927. Una investigación básicamente donde el campesino polaco en Europa y en América se centraba en el estudio del campo social, logrando captar la interacción entre los factores que inciden de la manera inesperable en este proceso, en esta transición del cambio. El método biográfico es un método de investigación en ciencias sociales y gran parte de su origen se encuentran en la sociología y en la antropología. Dentro de la sociología hay numerosos sociólogos que utilizan el relato de vida con fines de investigación de ciertos hechos sociales. Y en la antropología se usa la biografía etnográfica requiriendo que el investigador conozca diferentes lenguas, dialectos e idiomas de los grupos que va a investigar y se necesita tener una estancia en el lugar de estudio. Los materiales biográficos de esta biografía son funcionales porque retratan la cultura y nos ilustran conceptos de tal cultura y todo lo que en ella les rodea y cómo ellos le dan significado a sus propias vidas y así poder ver
la gran diferenciación dentro de los seres humanos según las regiones o ciudades en donde vivan. El método biográfico es una recolección de historias individuales, cuyo contenido proviene de fuentes primarias y secundarias. Se cuenta de forma secuencial aquellos acontecimientos que son significativos. Se requiere armar la historia de la persona cuya disposición tuvo bien apoyar. Esto forma parte de realidades microsociales. Actualmente, el uso del método biográfico en ciencias sociales cumple un triple objetivo. El primero es superar el positivismo en que se ha visto en concertadas desde sus inicios. Esto quiere decir que tiene un objetivo epistemológico y teórico. Y el segundo es otorgar un carácter científico racional a las biografías, autobiografías, transmisiones orales, documentos personales, etcétera, que están presentes en la humanidad. El objetivo de este es metodológico, que haya una serie de pasos en el cual pueda ser elaborado de manera correcta y pueda tener los beneficios a los que se le debería dar como tal. Y por último, el tercer objetivo es renovar la propia enseñanza de las ciencias sociales. Esto quiere decir que tiene un objetivo pedagógico. Centremos nuestra atención en las principales características del método biográfico. Inicialmente nos dice que se centra en las vidas de los individuos. Se trabaja con un caso único y sus relatos que forman su propia autobiografía. Se trabaja la vía directa. El investigador de esta busca el pasado del informante. Tienen un carácter más personal que otros tipos de investigación cualitativa. Tienen una orientación práctica y de cambio. Ponen el acento en la subjetividad. Y la entrevista es abierta a profundidad. Por último, nos dice que la evidencia es la experiencia personal y el tipo de evidencia es testimonial. Existen 4 formas para obtener un relato biográfico. El primero son las narraciones autobiográficas voluntarias, como los diarios o las memorias. Incluyen todos los documentos que se encuentran escritos y ordenados por el propio protagonista de su vida, del cual de ahí se toma toda la información. También están las narraciones autobiográficas inducidas, en las cuales se le ha pedido a una persona que narre su vida o experiencia. Quien lo hace desde su enfoque. La tercera es la observación participante. Esta es la más utilizada en la antropología, como material etnográfico de apoyo y subproducto de las observaciones participantes. El investigador hace parte de la comunidad o del lugar o de la persona para conocer el ambiente y cómo se desarrolla. El cuarto es la entrevista biográfica. Esta es la más usada y consta del entrevistador y su entrevistado, ya sea que se saque la información por fuentes primarias, que es directo al usuario, o por fuentes secundarias, que es a los familiares o gente cercana. Bueno, y dentro de estas 4 formas en las cuales se obtiene el relato biográfico, también existe el material específico para usar este método. Y tenemos 2 clasificaciones. La primera son los documentos personales. Estos incluyen autobiografías, diarios personales, correspondencias, cartas, fotografías, videos, grabadoras, audios, otro tipo de datos personales se incluyen en esta primera parte o clasificación. Y en la segunda encontramos los que son los registros biográficos. En estas encontramos historias de vida que ya están elaboradas, encontramos ya sea de relato único, que es desde una sola persona que lo comentó, por relatos cruzados. Esta es cuando el investigador quiere saber de una persona acerca de un tema y va con varias personas que estuvieron cerca de él y les pregunta qué fue lo que notaron, lo que vieron, lo que observaron acerca de ese tema. Y a partir de varias voces recopila la información de una persona de un tema. O también está de relatos paralelos, que es también obtener información, también, digamos, el pasado de relatos cruzados eran varias personas, un enfoque.
acerca de un tema, que vieron de este tema. Y en los paralelos es simplemente, también estamos enfocados en una persona, pero nos van contando lo que vieron en algún aspecto, en otro aspecto, en otro aspecto, otro aspecto, y se van mezclando. Y bueno, también se pueden sacar de relatos de vida o biogramas. Existen 4 etapas fundamentales en el desarrollo del método biográfico. La etapa inicial, que es la etapa número 1, se centra básicamente en delimitar los objetivos, a quién deseo investigar, qué deseo investigar y en diseñar el proyecto. En la etapa 2 es el registro, transcripción y elaboración de los relatos de vida. En la etapa 3 es el análisis e interpretación. En la etapa 4, presentación y publicación de los relatos biográficos. Dentro de las ventajas, encontramos que posibilita la formulación de hipótesis, permite describir las relaciones sociales primarias, ya sean familiares, laborales, de grupos informales, asociaciones, etc. Proporciona un control casi absoluto de las variables que explican el comportamiento de los individuos dentro de un grupo primario. Ofrece respuestas más exhaustivas y profundas respecto a cuestiones que a través de encuestas son más difíciles de plantear. En los estudios sobre cambio social aporta un conocimiento amplio sobre el impacto individual de las transformaciones culturales, políticas, económicas, tecnológicas, etc. Sirve para controlar los resultados del análisis y también sirve para expresar ejemplos concretos de lo investigado. Dentro de las desventajas del método biográfico podemos encontrar 6 principales. La primera es la dificultad para encontrar un buen informante o dispuestos a colaborar. La segunda es la dificultad para completar los relatos interrumpidos. Tercera, controlar la información obtenida. 4. Controlar la impaciencia del entrevistador. 5. Peligro de tomar una actitud crítica. Y por último, la sexta, acumulación de materiales y datos sin relevancia, que pudiera ser que no vaya dentro de la línea de los objetivos. En la transmisión oral y las escrituras donde encontramos el origen y el desarrollo de las técnicas biográficas, la utilización de los documentos personales a lo largo de la historia ha tenido varios objetivos. El primero es la transmisión de conocimiento y de cultura, como las técnicas de caza, de pesca, el cultivo, las artes, etc. También en segundo tenemos que señala y demuestra la trascendencia de un personaje poderoso, como la vida eterna. Y también el tercero es moralizar la sociedad mediante ejemplos de vida, que son vidas ejemplares que han dejado huella o que nos han enseñado cómo hacer tal cosa. ¿Cuáles son las contribuciones metodológicas de la técnica biográfica? 1. Es alcanzar aquellos aspectos no cuantificables de la realidad social. 2. Detallar y especificar realidades y problemáticas concretas. 3. Conocer los deseos, las motivaciones, las percepciones, experiencias de los actores sociales. 4. Recuperar el sujeto social en el proceso de recolección, producción y el análisis de datos. Y 5. Una mayor interdisciplinariedad entre ciencias sociales. Bueno, ahora les quiero comentar acerca de lo que son las normas o bases específicas que se utilizan para que haya una buena entrevista. Entre ellas está el ambiente. Tiene que ser un lugar cómodo, seguro, algo que a la persona le dé esa confianza para interactuar activamente con el entrevistador. También es importante que no haya prisa en tiempo, que me tengo que ir, solo tengo una hora, no sé, que haya disposición. Principalmente del entrevistador es el que tiene que tener la mayor disposición y con ella también el entrevistado, pues de preferencia tiene que ser una persona que también tenga tiempo y que esté receptiva y cooperativa para brindarnos la información. Es importante que el entrevistador tenga el conocimiento del tema que se va a tratar, que tenga el conocimiento, voy a investigar esto, que se informe antes, que investigue, que lea,
que no llegue ahí como preguntando cosas a lo mejor muy básicas o cosas que al entrevistado le pueda no ayudar, digamos. Aquí la idea es que tenga conocimiento tanto de la persona que va a entrevistar, qué hace, cómo lo hace y qué es lo que va a investigar para que siga un camino. Incluso puede traer al entrevistador una guía con las bases, qué quiere preguntar, cuáles son los objetivos, qué es lo que necesita conocer, saber, y en base a eso va a hablar con el entrevistado. También es importante dejarlo hablar, dejarlo que él se exprese, no nosotros, el entrevistador no necesita como tal estar hablando, necesita dejar que la otra persona hable y el entrevistador simplemente guiar esta plática por si se desvía, por si se le pasa algo, uno le recuerda y ya con esto pues el entrevistado va a podernos proporcionar la información adecuada. También es importante pues posibilitar el registro, llevar notas, documentos, todo lo que nos pueda servir, grabadora, para tener el correcto, digamos, recopilación y no se nos pase nada en tiempo, en forma y todo. También es importante que el entrevistador esté capacitado con las cualidades y habilidades necesarias, que no juzgue, que no critique, que no presione, que le haga sentir a la otra persona que está en confianza, que no es criticado, que es escuchado, que le ponen atención, etc. Y también es importante que la persona entrevistada sea una persona que esté dispuesta a cooperar, o sea, que escuche, que también que aporte, que opine, que sea representativo a lo que se quiere investigar, que tenga un carácter social significativo para que nos pueda aportar buena información y pues que siempre esté predispuesto a colaborar. Entonces, pues estas serían algunas normas fundamentales que se tienen que aplicar. Siguiendo con esta misma línea del método biográfico, a continuación le vamos a mostrar un ejemplo de cómo es el proceso de investigación antes de la publicación de los resultados, es decir, es el trabajo que van realizando los investigadores para obtener mayor información. Podría describir una situación que le sucedió a dos jóvenes universitarios dentro de la materia Metodología de la Investigación. El maestro les solicitaba que como parte de su trabajo final tenían que realizar una biografía de un autor o personaje importante que tuviera relevancia para los alumnos. Y entonces las chicas comenzaron a pensar de qué autor o personaje podrían hacer esta biografía. Para eso, como paso inicial, eligieron a la persona que iban a biografiar, es decir, eligieron hablar de la vida de Karen Horney. Posteriormente comenzaron a recopilar información en fuentes muy confiables. Para eso recurrieron a la biblioteca de su escuela y algunas fuentes confiables de Internet. Esto les llevó varios días el recopilar la información. Posteriormente organizaron todo el contenido, descartando aquellos aspectos que no consideraron relevante y que solo les iba a tomar más tiempo. Enfocaron la narrativa en los objetivos, en lo que realmente querían indagar. Agregaron más detalles, como algunos videos, como algunos escritos, imágenes. Finalmente pudieron editar, revisaron y publicaron la biografía de Karen Horney. Una vez realizada la investigación, pues, como ya menciona mi compañera, se obtienen los datos, se ordenan por orden cronológico y ahora sí se pueden publicar los resultados. Ahora les vamos a mencionar lo que viene siendo el producto ya como resultado de una investigación y cómo es que se puede presentar. Este es un tipo de presentación en un video. Las chicas decidieron hacerlo video, educativo, informativo y está muy completo, entonces queremos que se ilustren más o menos de lo que puede ser y cómo pueden hacer un producto ya según su investigación. Biografía de Karen Horney. Karen Danielsen nació en una aldea cerca de Hamburgo, Alemania, el 16 de septiembre de 1885. No fue la primogénita y desde pequeña envidió a Bernd, su hermano mayor. Él era un niño atractivo y encantador, el típico primogénito adorado por sus padres, pero ella era más inteligente y dinámica. Lo envidiaba porque era hombre cuando se consideraba que las mujeres eran inferiores. Ella decía:
Sé que de niña quería ser hombre, que envidiaba a Bert porque podía pararse junto a un árbol y orinar. Su padre, de ascendencia noruega, ejerció mayor influencia en ella. Cuando Horney nació, él tenía 50 años y era capitán de un barco. Su madre tenía 35 años y un temperamento muy diferente. Él era religioso, dominante, autoritario, pausado y callado. En cambio, ella era más atractiva, vivaz y flexible. Las raíces de la teoría de la personalidad propuesta por Horney son muy visibles en sus experiencias. Pasó la mayor parte de su niñez y adolescencia dudando de que sus padres la quisieran. Creía que amaban a Bert más que a ella. A los 16 años escribió en su diario: ¿por qué me han sido concedidas todas las cosas bellas de la tierra, pero no la más noble, no el amor? Mi corazón lo necesita tanto. Aun cuando deseaba desesperadamente recibir el amor y la atención de su padre, él la intimidaba. Con solo recordar sus ojos atemorizantes y su gesto duro y exigente, ella sentía despreciada y rechazada debido a los comentarios negativos que siempre soltaba acerca de su aspecto físico y su inteligencia. A los 12 años, después de recibir el trato amable de un médico, decidió que sería doctora. A los 14 años se enamoró de uno de sus profesores y le dedicó muchos párrafos de su diario. Siguió enamorándose perdidamente, sintiéndose confundida y triste como tantas otras adolescentes. A los 17 años despertó a la realidad del sexo y al año siguiente conoció a un hombre y lo describió como su primer amor verdadero, pero la relación solo duró 2 días. Horney se dio cuenta de que cuando se enamoraba, su ansiedad e inseguridad desaparecían, era una especie de escape. Cuando no tenía un amante o cuando una relación empezaba a deteriorarse, se sentía perdida, solitaria, desesperada y a veces tenía impulsos suicidas. Cuando se encontraba en una relación mórbidamente dependiente, se odiaba por no poder romper con ella. Atribuía su desesperada necesidad de tener un hombre a su desdichada niñez. Cuando comprendió que esas relaciones poco duraderas no aliviaban su depresión ni otros problemas emocionales, decidió someterse a psicoanálisis.